Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar continuidad a nuestros campos de acción. El anterior los platiqué más bien en función de las formas y de los contenidos. Aquí vamos a verlo más bien desde cómo se construye, qué es, cómo se construye el diseño social, dónde lo vemos, qué sí es diseño social, qué no es diseño social. Eh, es decir, que tenga la legitimidad de que el interés central es hacer alguna colaboración en esos términos. Entonces, pues bueno, hay varias diapositivas. Espero que nos dé bien el tiempo para abordar cada uno de los temas. Si los podemos terminar, pues eso me va a dar mucho gusto. Si hay preguntas, comentarios, pues igual me va a dar también mucho gusto, aunque no terminamos de ver las diapositivas, ¿no? Entonces, igual que siempre, si tienen algo que comentar, que aportar, pues se los voy a apreciar mucho. Nuestro objetivo, bueno, si hay una ley universal no escrita, esa debe ser aquella que nos convoca a hacer con excelencia nuestro trabajo y esa es obviamente nuestra responsabilidad. El, el asunto de lo social, de la cultura, que dentro de los discursos que les he ido manifestando desde el tiempo que nos conocemos, el semestre pasado, derivan de esto, ¿no? Del artículo primero de la legislación universitaria. Y pues bueno, la letra dice, la Universidad Nacional Autónoma de México, en su es una corporación pública, organismo descentralizado del Estado, dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior, no solamente superior, desde luego, para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad. ¿No? De aquí se va a tomar el primer concepto, que es algo que se repite dentro de las exposiciones de la misma facultad, ¿no? Para explicar la naturaleza de nuestra profesión, bueno, de la de ustedes, yo soy diseñador, de la de ustedes, ya me estoy queriendo con ustedes. Y, este, bueno, lo platicamos, ¿no? El semestre anterior, ahí ubicábamos, ¿no? Que una de las prioridades tiene que ver con lo social. Después dice organizar y realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales. Si se acuerdan, cuando así alcanzamos a ver muy brevemente el método de la UAM también exponía esa condición. Trabajar en coordinación con el Estado para que esa coordinación llevara directamente a hacer aportaciones a nivel, obviamente, nacional, no solamente a nivel local. Dice, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. En este caso, pues, vamos a tener que distinguir nuevamente el concepto de cultura, que está dentro de las prioridades que va a la universidad en la legislación universitaria y que esto se va a replicar. Insisto, en las expresiones que tiene nuestra facultad, ¿no? A través de las respectivas autoridades, independientemente del tiempo, ¿eh? Eso es si se manifiesta como una constante. De ahí este académico ha tomado esa posición de señalar que entonces dentro de los campos de acción, las prioridades, pues entre las prioridades está la sociedad y la cultura. En el sentido de la sociedad, pues hablamos aquellas cosas que vayan a ser benéficas, que requiera esa sociedad, pero que no sea aquello que tenga que ver con algo asociado con lo mercantil, ¿no? Lo mercantil lo tenemos aparte, creo que se los había comentado en algún momento, vamos a dividir, ¿sí? Estos dos, los campos de acción en dos bloques. Por un lado, van a estar dentro del bloque de lo social, pues el diseño social, va a estar también la educación, la prevención de desastres, la cultura, el entrenamiento, la investigación, y del otro lado va a aparecer la gestión, el entretenimiento, la propaganda, la publicidad, el diseño de la comunicación organizacional. Y es, obviamente, está asociado
está especificado en el sentido de que, por un lado, vamos a tener acciones del ámbito mercantil, es decir, que lo que está como premisa es la obtención de una ganancia económica y del otro lado hay una ganancia en el ámbito desde el nivel social. Es decir, que si podemos comprender que si las personas logran un mejor nivel de vida a través de pues, determinadas reformas desde el Estado y que pues, el empresariado paga mejores salarios, pues bueno, esto va a emparejar, obviamente, pues, la condición social, algo que estudiábamos o que veíamos la semana pasada. Hoy vamos a retomar esa gráfica porque es muy importante para entender las problemáticas que hay en el país. Obviamente, pues no nos podemos meter tan a profundidad por el tema del tiempo, pero que cuando menos sí tengan ustedes la oportunidad de observar fenómenos que probablemente no se habían percatado que eran o que son parte de nuestra vida diaria y obviamente pues, es parte también de la problemática. Por eso, en el ámbito de lo social, lo que viene para nosotros pues, es el reconocimiento de las condiciones en las que nos encontramos en todos los ámbitos. También hay que recordar que el diseño social, por ahí encontraba cosas como, pues es ayudar a los pobres, situaciones así, como pues, los pobrecitos somos muy miserables, ¿no? Entonces, pues hay que ayudarnos, ¿no? No, se trata de ayudar a todas las personas en la medida y dependiendo del tipo de requerimientos. Entonces, ahí es donde va a aparecer. No es una cuestión de lástima, no es una cuestión de otra cosa, sino de empatía. Ah, me preocupo por esta mi vecina, por mi vecino. Entonces, si puedo hacer algo desde la profesión, pues lo voy a aportar. Eso es lo que vamos a buscar. Y para ello, pues tenemos que hacer un pequeño recorrido, pues sobre, pues distinguir qué cosas sí son sociales, es decir, que no están involucradas con lo mercantil, qué cosas no lo son, y desde ahí, pues ir a los fundamentos, ¿no? Del estudio de lo social para que esto nos contribuya, nos ayude a explicar los diferentes fenómenos. Aquí hay una cuestión muy, mm, muy, es que no sé si utilizar la palabra, muy, muy de conciencia política. Iba a utilizar la palabra chairo, pero lo utilizan despectivamente. Pero mejor no. Mejor vamos a utilizar de conciencia, de conocimiento, perdón, de conocimiento político, de conocimiento de la realidad nacional. Entonces, ese va a ser nuestro enfoque. Entonces, aquí vamos a conocer la importancia del diseño social desde el diseño de la comunicación visual. Importancia, ida y vuelta. ¿Qué tan importante es para el diseño de la comunicación visual? Pues para nosotros es fundamental, ¿no? Nuestro enfoque más determinante, lo que básicamente hablaría de la esencia de nuestra profesión en otro momento de la historia. Hoy obviamente sabemos y yo no me puedo cerrar a decir, no, es que nosotros tenemos que estar en la social y en la cultura, porque obviamente pues, la realidad lo que nos indica es pues, que estamos viviendo, ¿sí? Cosas distintas a lo que le tocó, pues sobre todo a mis maestros, ¿eh? Y probablemente también algunos de mis maestros han sido sus maestros. Entonces, ya para mi caso, el mercado era lo que dominaba y pues en algunos momentos, pues, si bien podía de repente uno escaparse y ser contratado en alguna instancia del gobierno, pues si te acomodabas, pues ya te quedabas ahí para siempre, ¿no? En en este momento, pues bueno, ya no está tan fácil, incluso para entrar a trabajar al gobierno, ya es un poquito más complicado, porque además dentro del modelo económico que se gestó durante los últimos 30 años, pues fueron cerradas, ¿no? Paulatinamente diferentes entidades, organismos
gubernamentales. El diseño social, ¿sí? En este caso, yo le apunto que es la suma de la empatía, de los valores, la moral, y estas van a estar dirigidas, ¿no? A contribuir al bienestar de la sociedad y todo lo que le rodea. Entonces, cuando hablamos de la sociedad y el bienestar, esta palabra es clave, y obviamente cuando hablamos del bienestar, pues estamos entendiendo que el diseño social probablemente sea el más amplio, probablemente sea el más complejo y proporcionalmente el menos estudiado. Se menciona mucho, se resume así muy fácil, el diseño social, ¿sí? Es la aplicación de metodologías de diseño para abordar problemas humanos complejos, ¿no? Por ejemplo, colocando los problemas sociales como prioridad. Sí, o sea, definitivamente, ¿no? Las problemáticas sociales son la prioridad y las problemáticas sociales van en diferentes rubros, ¿no? El, Al estar hablando de ese conjunto de la sociedad y de ese tipo de problemáticas, no estamos haciendo referencia a que este grupo social requiere este producto en específico, ¿no? Porque no sé, Suavitel si deja sobre la ropa, ¿no? O sea, no va en ese sentido, sino va en el sentido de aquellas cosas que tiene que ser prioridad de la sociedad en su conjunto y que deberíamos de colaborar con el gobierno para enfocarnos a solucionar algunas de estas problemáticas. Ya les he comentado que generalmente las dinámicas que hay alrededor de sociedades como nosotros, como la nuestra, son desarrolladas a veces desde fuera. Es decir, nos diseñan de alguna manera para mantenernos en conflicto y que no comprendamos que si existe un problema en un sector de la sociedad, no es problema de ese sector, sino es un problema en conjunto. Eso es básicamente lo que significa. Entonces, si cuando nosotros nos encontramos ante un problema decimos, ah, pues es su bronca, ¿no? Mientras no pase en mi casa, pues que pase donde sea, ¿no? Si prefiero que lloren en su casa y no la mía, entonces ahí obviamente pues, lo que estamos entendiendo es que no estamos funcionando como sociedad. Es decir, no estamos agrupados, no estamos organizándonos y funcionamos y nos organizamos en ocasiones para situaciones individuales o personales, ¿no? O de grupo, pero de un grupo específicamente, ¿no? De un grupo compacto. Entonces, cuando dividimos y decimos, ¿sí? Ese es nuestro problema, y dejamos fuera a otro grupo social, pues entonces no estamos entendiendo que para que esto funcione tiene que ser en conjunto. Y eso es básicamente una de las primeras explicaciones, ¿no? Muy importantes dentro del diseño social y que cuando nos acercamos a otras culturas que han tenido esa experiencia, primero de confrontación y después de entender que la confrontación no lleva absolutamente a ningún lado, sino lo único que construye es más conflicto. Entonces es cuando se han puesto, se han organizado, le dicen a todos los demás, ¿sabes qué onda? Pues, si aportas algo, quédate, y si no, mejor vete, ¿no? Que es en el caso de las sociedades hegemónicas dominantes, como los gringos, como en su momento los soviéticos. Ahorita no sé cómo están funcionando bien los rusos, hay mucha desinformación, no sé si sean así como dicen o no. Entonces está muy contaminado el ambiente, pero con los gringos, con los ingleses, los franceses, siempre han estado metidos en diferentes naciones, ¿no? No hay que ir muy lejos, ¿sí? Los ingleses se han metido en ese país, los gringos, los franceses, ¿sí? No tenemos que ir muy lejos. Tenemos históricamente la experiencia de primera mano. Y obviamente, pues es el combate, es la aplicación de la fuerza directamente para imponer, ¿sí? O sea, para determinar sobre nosotros maneras de pensamiento, conductas, e incluso, pues, hemos llegado a tal grado de sentir vergüenza de lo que somos, ¿no? Pues, sentir vergüenza de nuestros nombres, de nuestros apellidos, sentir vergüenza de nuestro color, de nuestra herencia. Entonces, la herencia la presumimos, ah, sí, tenemos una gran cultura, ya mencionamos cantidad bárbara que existen, ¿no? De grupos
este, originarios, al menos muy cercanos al origen, y de aquellos que ya no existen. Entonces ahí, obviamente, pues queda pues más o menos pues el tema de la conveniencia. Lo cito cuando me conviene, pero cuando no me conviene, no, pues sí, pero mi abuelo era, no sé, de Francia o mi abuelo era de... Sí, sí me explico. Y ahí es obviamente cuando queda sumamente claro el impacto de todo ese tipo de influencias y de cómo se va gestionando esas informaciones, cómo se fortalece dentro de los gobiernos, precisamente para no tener un nacionalismo, precisamente para no tener una preocupación por nosotros, ¿no? Y obviamente pues, decirnos entre todos nosotros que estamos pues más o menos oscuritos, pues que somos de color cartón. ¿Sí me explico? Y ahí es donde viene ese ámbito de ruptura. Sin embargo, pues aún con todo eso, pues hay personas que no tienen pues, el nivel de complejo y van a seguir, ¿no? En la inercia, en la instancia de buscar una transformación. Y esa transformación en un momento determinado tendrá que verse desde el ámbito, construirse desde el ámbito de la cultura y desde el ámbito de lo social, ¿no? Los dos enfoques más importantes que va a traer o a darnos cuenta la Universidad Nacional. El diseño social es el estadio o estadio más elevado dentro del cual el diseñador entrega sus aportaciones desinteresadamente. Es decir, no lo hace por popularidad, no lo hace para ganarse un premio a la mejor publicidad, sino ve un problema, se da cuenta que puede hacer una aportación y entonces lo van a hacer. Lo que está en pantalla es un popote que ayuda a filtrar de impurezas y de microorganismos el agua. Obviamente no en todas partes del mundo pues, tienen pues, la fortuna que nosotros tenemos de acceder al agua, y obviamente pues en la medida en que la tenemos, pues no somos tan finos para comprender la problemática del desperdicio. Eso se suma con, por ejemplo, las campañas que están pues constantemente diciéndonos que pues, es nuestra responsabilidad el cuidado del agua, cuando pues en realidad es una responsabilidad general. Y no recuerdo si a usted les platicaba los desastres que hay, por ejemplo, en las explotaciones de las minas, que principalmente están siendo explotadas por canadienses. Entonces, se dice, ¿no? Cuando el mexicano va a Canadá, pues, vemos cosas bien padres y nos portamos bien. Y cuando el canadiense viene a México, pues, viene a explotar las minas. Y con la explotación de las minas viene un desastre ecológico. De eso no se habla mucho. Y ese es el tipo de informaciones que nos cubren. Nos dan ciertas informaciones que nos mantienen en conflicto, ¿sí? Y otras informaciones son completamente cuidadas. Se manejan en ciertos medios, ¿sí? Se minimizan, se regularizan esas informaciones y obviamente un derecho humano, un derecho social en ese sentido, pues es el derecho a la información, ¿sí? Y una información que obviamente no tenga que ver con algún sesgo, ni de carácter político, ni de carácter económico, mercantil, ¿no? Simplemente tienes derecho a informar, a tener esta información, ¿sí? Por el hecho de que perteneces a esta nación, ¿no? Y dentro de ello, pues bueno, hay que tener ese tipo de cuidados. Por favor, Diana. Profe, ahorita que mencionó lo de los medios y el diseño social, quería saber si está relacionado, por ejemplo, como los periodistas, que pues muchas veces lamentablemente son censurados o Ujú. atacados o violentados por compartir informaciones delicadas o que no convienen a ciertos intereses. Quería saber si pasa lo mismo con los diseñadores sociales. O sea, si, por ejemplo, algún diseñador puede ser igualmente atacado o violentado por crear alguna cosa que, pues si bien ayuda a alguien, puede afectar intereses económicos o esas cosas, o si está relacionado también con que creen algo y que no quieran pues que se sepa porque le facilitaría la vida a mucha gente y eso no ayudaría, por ejemplo, al capitalismo de algunas empresas o así. Por eso pues no salen ese tipo de noticias o no salen ese tipo de productos o cómo se relaciona eso. Te soy honesto, primero es una gran pregunta. ¿Qué crees que nunca me lo había cuestionado de esa manera?
¿sí? Te soy sumamente honesto. Y cuando se hace la búsqueda, Diana, en Internet, nunca va a aparecer algo como lo que tú bien preguntas. Por eso te digo, es una gran pregunta. Efectivamente, los periodistas, los luchadores sociales, que no necesariamente su trabajo es desde el diseño, son perseguidos, como bien lo mencionas. Y de hecho, de eso sí va a hablar. O sea, un luchador social no aparece en la televisión, vaya, ¿sí? Porque es censurada su lucha, porque no es conveniente. O sea, no les interesa a los canadienses, no al canadiense en promedio, ¿no? A los que tienen sus inversiones en este país, entre comillas, porque les han cedido básicamente el territorio y no es conveniente. Y lo que hacen literalmente es asesinarlos, ¿no? Lo que tú acabas de mencionar. Fíjate que en el terreno del diseño, yo no sé si verdaderamente exista sé que hay diseñadores activistas, eso sí me queda claro. ¿Sí? No sé de alguno que haya sido asesinado por su trabajo específicamente, porque digo, no hay información. Incluso son pocos los medios que llegan a difundir. Cuando alguna activista o activista son asesinados. Cuando son asesinados, se da uno cuenta que estaba tocando fibras muy sensibles que corresponden a las altas esferas. Denme 5 segundos. De viejito. En el caso del diseño, y aquí va la mala, que es algo que sí tengo que comentar y que sí te puedo comentar, tratando de, de responder, aunque obviamente no completa la respuesta por tu atinada pregunta. Y de hecho me voy a poner a investigar, llegado el momento, por lo relevante que acabas de mencionar. Entonces, se regula contenido de los medios de comunicación. Viene una pequeña ruptura con el Internet, ¿sí? Donde, si no pasaban los medios de comunicación, ahora lo podemos ver en Internet. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que para acceder a esas informaciones, en caso de que existan, tienes que buscarlas, tienes que identificar la problemática y buscarlas. O sea, el luchador social no es esta chavita de países nórdicos, Greta creo que se llama. Sí, no, es un modelo de una persona al cual varias personas aspiran y que se convierte en un punto de fuga. Si fuera una luchadora social, probablemente ya primero no le darían medios, o sea, en primera instancia, para aparecer en los medios. ¿Sí? Segunda, lo que sucede con los luchadores sociales, los eliminan. ¿Sí? ¿Cuál puede ser la lucha social, por ejemplo, en Finlandia? ¿Cuál puede ser la lucha social en Dinamarca? ¿Sí me explico? Hay una diferencia, pero abismal, en ingresos, en oportunidades, calidad de vida, educación. Sí me explico. O sea, cuando comprendes, cuando ves este tipo de cosas, ¿sí? Y esto está decente, ¿eh? Cuando ves este tipo de cosas, entonces dices, no hay comparativo. ¿Sí me explico? El finlandés, no sé, el otro día me estaban enseñando que es legítima, su preocupación por los caballos en las actividades ecuestres. Y tienen una serie de eventos donde literal agarran un caballo de palo, están ahí brincando como si fuera una actividad ecuestre, y hay público, y hay gente evaluando. O sea, muy serio el asunto. Entonces, cuando dices no hay un equilibrio, una correspondencia entre una realidad y la otra realidad, y es ahí cuando tenemos que comprender que nuestra realidad, que nuestras luchas no son las mismas, no son las mismas problemáticas. Y entonces, en ese sentido, habría que comprender, eso es lo primero a lo que tendríamos que aproximarnos, ¿sí? El poder saber si dentro de una condición existe verdaderamente un, pues, una realidad apegada a nuestras problemáticas, ¿sí? O sea, imagínense una sociedad que tiene resuelta prácticamente pues toda su existencia, ¿sí? Cuando menos por esta generación, no va a tener, obviamente, las mismas problemáticas. Y lo que hemos hecho históricamente es, si allá tienen un tipo de lucha, la tomamos.
pero no es nuestra lucha, ¿sí me explico? Sino más bien suelen ser cosas que se utilizan para que nos, para que no estemos enfocados a los problemas personales, a los problemas nacionales. Y ahí es donde viene la gran problemática. No sé si te puedo encontrar información, porque me llamó mucho la atención lo que acabas de plantear. Sí, más que una pregunta, me pareció un planteamiento además. Pero voy a ver si existe eso, porque al final de cuentas, si hay organismos internacionales, ¿quién creen que los controla? Fundamentalmente los países desarrollados. Entonces, obviamente, en algún momento determinado no van a permitir que ciertas informaciones salgan. Comenta Guillermo, dice, es más como un producto, sí, es un artículo de los países desarrollados, es un punto de fuga, es una salida. ¿Sí? Obviamente hay muchas personas que la admiran y todo el rollo, están en todo su derecho, pero nosotros estamos en una universidad, ¿sí? Y no estamos comprando artículos, sino estamos viendo un fenómeno, ¿no? Lo que plantea Diana, ¿sí? Es, si vemos que asesinan, que no es nada más decir, está pasando tal cosa, ¿sí? Y a quienes les dan todo el foro y les presentan todas las cámaras y los micrófonos, pues dices, es un sinsentido. Sí, me explicó, la gente que está en esas luchas está en la selva metida, de verdad. Sí, está metida ahí, enfrentando, confrontando. Vean a estas mujeres que se oponen al narco y las eliminan, ¿no? Que están buscando a sus hijos, ¿sí? Que están arriesgando la vida. ¿Sí? Estas mujeres, esos hombres que les secuestraron, que les desaparecieron, ¿no? Ahí están y de repente los matan. Les dan una pequeña nota y ¿qué sucede? Sí, ya se olvidó. ¿Sí? Y el asunto es, pues bueno, no pertenecemos a esos grupos dominantes. Porque obviamente cuando, no sé, le secuestraron al hijo al señor Martí, una persona muy rica de este país, pues sí, se paró casi el país, ¿no? Hay que buscarlo y en ese sentido, pues bueno, es una serie de constructos que nos han ido metiendo y que en realidad pues, nos hemos enfocado mucho más a la parte individual, más que a la colectividad y nos vamos fracturando cada vez más. Cada vez que hay un conflicto, ¿sí? Que tendría que resolverse este, en lo social, se vuelve un conflicto de grupos y de esa manera jamás se va a solucionar, porque lo que se está construyendo es más conflicto. ¿No? Tenemos que llegar, ¿no? Acercarnos más a esta apreciación de Margaret Mead, ¿no? Cuando vi la frase de esta mujer es una situación contundente. Guillermo dice, yo creo que en realidad cualquier luchador social o activista con una postura o opinión que llegue a presentar una amenaza a esos poderes dominantes está en riesgo. Sí, definitivamente. El, ellos nos dejan puntos de fuga. ¿Sí? Es una estrategia que fue aplicada con los alemanes, los norteamericanos siempre lo han hecho. En México también sucede y le dejan el trabajo a ciertos comunicadores para que hablen mal del gobierno, por ejemplo. Entonces, eso, si nos estamos en contra del gobierno, pues nos sirve como como la salida del humo, del vapor de la olla express. No permite que se acumule y explote, sino es una salida, ahí sale nuestra ira, ¿sí? Cuando estamos inconformes con algo. Y ahí va saliendo y ahí va saliendo. Y para eso se deja, precisamente, porque si se deja acumular, llega un momento en que esos grupos no son tan minoritarios como nos lo hacen creer, y de repente pues esto colapsa, ¿no? Y no es conveniente. Entonces, dice ya sea periodista, diseñador, artista. En el caso, sí, de los artistas me queda muy claro, ¿no? Al tanque, ¿no? A los, bueno, que están ahí los siqueiros, ¿no? Como, como parte de un ejemplo importante. ¿Sí? Ahí está esa situación. Voy a ver, no sé, en específico, aquí menciona Guillermo, nuevamente Diana, diseñadores. No lo sé específicamente. Si, por ejemplo, no sé, hablamos de Tesla, se dice que hubo
varias problemáticas en relación, o sea, nos puede echar a perder el negocio, pues mejor lo aislamos o lo eliminamos, ¿no? Una de las estrategias también es aislar a las personas, no permitirles que crezcan, porque pueden ser influyentes sobre grupos, ¿sí? Más amplios. Entonces se busca mucho el desprestigio de las personas, precisamente para que no se convierta en alguien que construya o que esté buscando la construcción, ¿no? Sobre todo de una unidad. Es muy complejo, este país no se ha podido unir más que cuando hay tragedias y eso no está bien, ¿no? Tendríamos que hacerlo en otras instancias. Pues bueno, espero en otro momento poder encontrar algo alrededor de ahí. Te agradezco muchísimo la pregunta. Entonces, Margaret Mead, ¿no? Ante la pregunta, ¿cuál es el primer signo de civilización? No, gracias a ti. No, de verdad, gracias a ti, ¿eh? Me dejas pensando muchas cosas. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Cuál es el primer signo de civilización en la humanidad? Va a decir Margaret Mead en una intervención radiofónica, va a comentar que le preguntaron eso, ¿no? Un estudiante, y ella va a mencionar que fue un fémur fracturado sanado. ¿Sí? El estudiante, comentará Mitt, esperaba que le dieran como respuesta una vasija, si mal no recuerdo, una vasija, un anzuelo, una punta de flecha, algo así son los elementos que esperaba aquel estudiante que le hizo la pregunta a esta brillante señora, y dice Margaret Mead, no, precisamente el signo de civilización es la empatía, es el hecho de que alguien se haya preocupado por otro alguien, ¿sí? Sobre todo en el momento, en la condición en la que se encontraban. ¿Sí? Eso es lo más importante. Y de ahí, obviamente, pues podría venir todo el desarrollo. En otra instancia, en otro momento del proceso evolutivo de nuestra especie, pues cuando alguien se fractura, pues no te podemos estar cargando, ¿sí? No podemos esperarnos porque pues, hay que estar al pendiente de que no nos ataque aquel grupo, de que no nos ataque alguna fiera. Acuérdense que el principio pues fue los grupos nómadas, perdón, entonces había que estarse moviendo y eso impedía que alguien pudiera estar, ¿sí? Atrás o cuidando a otro alguien. ¿Sí? Eso se daría, obviamente, con mucho mayor facilidad cuando pues, viene la agricultura y se pueden establecer, pero cuando están en movimiento, no. Ujú. Y esto me parece fundamental para que nosotros pues, desarrollemos todo este tipo de cosas, ¿sí? De reflexiones. Es discutible lo que yo digo, pues por supuesto, no estoy diciendo que yo tengo la verdad, no, cuestionense a ustedes también, ¿eh? Cuestionenme a mí todo el tiempo. ¿Sí? Hagan este tipo de análisis, ¿no? Como las preguntas que acaban de formular. Ese es el tipo de reflexión que nosotros requerimos, porque es nuestra función. Ya por eso les puse el primer artículo de la legislación. No tiene otro propósito. Que sepan que no es onda mía, ¿no? Está ahí plasmado. Entonces, hay diferentes versiones, ¿no? Sobre lo social. En el marketing, cuando estaba estudiando, mis compañeros se emocionaban mucho. Es que tenemos un nuevo producto contamina menos. El problema es que sigue contaminando, que no se está generando un combate directo contra las diferentes problemáticas en relación de la contaminación. ¿Sí? Y que si aparentemente existe un combate, pues más bien tiene que ver con cuestiones mercantiles nuevamente. Es decir, puedo obtener una ventaja B, pues la obtengo. Aquí viene una situación interesante que tal vez nos puede interesar como diseñadores. Un chavillo, un estudiante de 14 años, quien asegura que el gobierno de Estados Unidos podría ahorrar en suma, bueno, esa suma en costos de impresión. Entonces propone cambiar la fuente tipográfica. Con eso va a hacer un planteamiento, ¿no? De cuánto se podría ahorrar, y nada más habría que utilizar una fuente, Garamond, una fuente muy antigua, ¿sí? A 12 puntos. Y que con ello, están hablando de
alrededor de 274 millones hasta 394 millones, ¿no? Que podría ser más o menos la suma. El asunto es que el pensamiento no está dirigido, ¿sí?, hacia un enfoque social. Ese es digamos que parte de la problemática, sino que el asunto pues, es en realidad un ahorro para el Estado. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Puede haber un poco menos de contaminación? Sí, puede haber un poco menos de contaminación, pero lo que nosotros vemos en el caso de la publicidad, 35% menos tinta, ¿sí? En términos reales, ese es el análisis que tendríamos que hacer, ¿sí? Si nosotros medimos, pues sí hay un ahorro, ¿sí? En términos reales, ¿cuánto ayuda a detener o a contener el impacto que existe de los factores contaminantes sobre la vida en general? Ese es el planteamiento que tenemos que hacer. ¿Lo hacen las empresas? Sí, se llama ecobranding. Es decir, si yo no estoy como empresa dentro de lo que la sociedad está exigiendo, pues tengo que meterme, ¿sí? Es decir, el planteamiento original no es, ¿sí?, la parte de la ecología, perdón aquí, sino en realidad es el branding. ¿Qué es el branding? Creo que se los he explicado, es el cuidado de la imagen. Aquí hay un interés por cuidar la imagen de la empresa. El branding sirve para que las personas confíen en una empresa y continúen comprando. Uh-huh. Pero el meollo en realidad no es el tema de la contaminación. No hay etiqueta, muy bien, pero hay un envase. Ese envase igual se va a ir a la basura. ¿Sí me explico? Y entonces la solución de hecho existe, siempre ha existido, que es el uso y el reuso de los diferentes recipientes. Puede ser un recipiente de vidrio, en donde lo canjees en la tienda por otro que ya fue lavado, desinfectado y que te den un nuevo producto. ¿Sí me explico? Sin embargo, el tipo de soluciones que se siguen dando dentro del mercado es no perdemos la línea del mercado, hay ya ciertos hábitos y la finalidad de las empresas no es modificar los hábitos, ¿eh? La intención de las empresas es mantener el ritmo y el tamaño de consumo, y al mantener el ritmo y el tamaño de consumo, entonces se maquillan, ¿sí?, esas condiciones. Para mis compañeros de marketing decían, wow, es la solución del universo, casi casi, hemos salvado al mundo. No, está aquí, ¿sí? Sigue. Si ustedes van ahí a las tiendas departamentales, van a encontrar las botellas. Están ahí, el stand está hecho igual de plástico, las botellas están hechas igual de plástico, no te tomas el agua y desaparece el plástico, no, sigue siendo el plástico, ¿sí? Y va a ir a parar exactamente el mismo basurero. Uh-huh. Entonces ahí es donde debemos de tener sumo cuidado. Uh-huh. Las campañas en relación DOC, las campañas, ¿sí?, en correspondencia con Greenpeace, etcétera. ¿Sí? De repente todo el mundo se vuelve verde y obviamente esto tiene que ver con lo que les decía, ¿no? Con el branding. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Es decir, si no pertenezco, si no me muestro con un interés hacia el cuidado de la ecología, pues entonces voy a perder, ¿sí? Y pues dice, no, sabes que métele, y métele es eso, ¿no? Ve el objeto, ve las preocupaciones y el discurso se va a ir construyendo. Ustedes vean las preocupaciones sociales y los discursos publicitarios están ahí. Ahí están. Y lo único que hacen en el marketing es voltean a ver qué está pasando en la sociedad. Pues ahora ponle esto. Es lo que quieren oír. ¿Sí me explico? Y entonces escuchamos, nos vinculamos con la marca y se pueden crecer las expectativas del consumo o del consumismo, que esa es la palabra que no existe, pero que evidentemente hace referencia a que hay un ánimo muy potente, ¿no? Por el mantenerse comprando. Déjenme aquí y leo a KD. Me recuerda a unos sellos de Dolphin Safe que vienen en algunos productos como, ya tú mencionan que en realidad para obtener ese sello se compra. Sí,
no hay nadie que verifique. Es parte de la problemática. Es parte de la problemática. El asunto es que en ocasiones no existen verdaderamente los organismos que pudieran en un momento determinado, pues, pues cuidar, efectivamente. Tendría que ver con los sistemas de pesca, ¿sí? Tecnológicamente pues, no tenemos lo más desarrollado en pesca, entonces pues echan la red y el que cae ya cayó, sí me explico y pues ahí quedará. Entonces, el asunto es que pues, vamos a seguir en esas dinámicas, insisto, mientras no tengamos la oportunidad de pues, verdaderamente sentarnos, ¿no? Y sin pelear, sin discutir, ¿quién tiene la razón? Pues probablemente nadie tenga la razón, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Si no llegamos a ese acuerdo, obviamente pues, no vamos a poder generar cambios. Ujú. Y si no generamos cambios, pues obviamente pues, todo esto va a seguir dentro de la misma dinámica. No sé si ustedes habrán tenido oportunidad de ir a algún otro país, sobre todo en términos de países desarrollados. Y pues sí, todo está muy limpio, muy ordenado y todo lo demás. ¿A qué se debe? Pues básicamente a que se han podido poner de acuerdo. Sí, básicamente. Bueno, ejes rectores de la conducta. Nuestra conducta la vamos a deber a varios factores, ¿no? El primero, pues vamos a tener a los diferentes grupos sociales. Vamos a tener al Estado, vamos a tener a la academia, vamos a tener a las religiones, vamos a tener a la industria. El asunto de la industria es que tiene alcances internacionales. La industria toma, vierte, ¿sí? Productos, servicios, ideas. Y su preocupación más importante es eso, que se siga consumiendo. Cuando se hace un análisis psiquiátrico incluso sobre pues, tan poderosas personas, hay que ver qué diablo está pasando. ¿Por qué alguien necesita más billones de dólares? ¿Por qué alguien necesitaría? Y pues, obedece a una parte instintiva, ¿sí? Dentro del cual pues acontece la competencia y quiere ser más millonarios que el más millonario y enloquece, ¿no? Entran en esos ámbitos. Una de las cosas que ha sucedido en los países desarrollados es también la distribución de la riqueza. En esos países desarrollados no es tan abrupto como lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que vimos una tablita que lo vamos a volver a repetir porque es muy importante? En donde yo establecía un cálculo, ¿no? Más o menos. En realidad esos 200,000 pesos es una baba de perico, dicen. ¿Sí? Puede ser las tasas altas entre 300, 400,000 pesos mensuales, hasta cantidades que pues, jamás vamos a conocer, jamás vamos a ver. Creo yo, ¿eh? A lo mejor ustedes sí. Bueno, al menos yo no. Ujú. Pero entonces esto es muy importante porque obviamente tenemos adoctrinamientos desde diferentes ámbitos. Algunos son buenos, ¿eh? No toda doctrina es mala, ¿eh? Algunos son buenos, algunas cosas buscan precisamente el control, ¿no? Es decir, no estas conductas se van a desarrollar en apegos a lo que piensan o lo que pueden pensar otras personas. Como eso está perfectamente estudiado, entonces nuestros líderes de opinión van a tener ciertas características. Algo que no sé, no me acuerdo si a usted les comentaba, chambeando y haciendo esas cosas, de repente termina uno en las televisoras y ese tipo de lugares. Y pues, algo que me llamó mucho la atención siempre es que la gente en promedio que trabaja en esos medios es gente muy blanca, ¿sí? Sumamente blanca, quienes dan noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no tengo nada contra nadie, ¿eh? No van a decir, me van a decir, es que yo soy blanco, soy blanca, ¿no? ¿Qué trae contra mí? No, no, no. Sino me refiero a que las clases sociales dominantes van a tener esa característica. Eso lo pueden estudiar desde el pensamiento ay, se me fue, bueno, el mexicano psicología de sus motivaciones, cómo se va desarrollando ese distanciamiento con lo que somos, ¿no? Nuestras raíces. Seguramente aquí la mayoría tenemos algo de raíces indígenas, aunque sean distantes. La mayoría, ¿eh? La mayoría no todo el mundo, ¿eh?
por supuesto, tampoco puede ser de la otra manera, y pues, es una de las cosas que más despreciamos, insisto, mucho en función de lo que pues, es conveniente. O sea, la cultura, ¿sí? Los aztecas, los mayas son convenientes hasta que nos dicen color cartón o nos dicen indio o ese tipo de cosas. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, pues ya no se convierte en algo padrísimo. La estructura ideológica que se inyectó en la sociedad, pues viene desde la colonia, ¿no? En donde se despreciaba a ciertos grupos, con excepción de los tlaxcaltecas que ahí hicieron migas por el tema de la conquista, pero todos los grupos étnicos distintos pues quedaron relegados y de ahí obviamente pues si te relegan, te señalan, se burlan de tu idioma, etcétera, etcétera, de tu color, etcétera, etcétera, pues evidentemente pues puede llegar un momento en el que lo rechaces. ¿Sí? Y ahí es donde se construye pues, ese llamado racismo entre personas que somos pues sumamente comunes, ¿no? Sumamente cercanas, sumamente, pues, por decirlo de alguna manera, pues somos casi, casi iguales, ¿no? En ese sentido, ¿sale? Entonces, la sociedad se va a integrar por un gran número de seres humanos que van a obrar, o la idea es que obremos conjuntamente, para satisfacer sus necesidades sociales, ¿no? Eso es lo que diría Fischer en su definición sobre la sociedad. Esa es la forma en cómo funciona una sociedad, en donde nos reunimos a través de nuestros representantes aquí, ¿sí? Pero dentro de la industria están los medios de comunicación. Es decir, que los medios de comunicación, como forma crítica, van a funcionar a partir de los intereses de los dueños de los medios de comunicación. Y como los dueños de los medios de comunicación pertenecen o son los mismos dueños de los medios de producción, ¿sí? No es ningún adoctrinamiento, lo que estoy dando, no, eso es una explicación de lo que sucede. Entonces, los discursos fundamentales que se construyen van a tener un objetivo. Y el objetivo, obviamente, pues es buscar la descoordinación social. Y eso es para que no platiquemos. ¿Por qué un académico como yo puede hablar al respecto y no le pasa nada? Pues porque no, no es significativa mi presencia, ¿sí? Solo soy un profesor entre muchos profesores, ¿sí? Y es todo. Si este profesor estuviera en otra instancia, ¿sí? De conocimiento, de reconocimiento, también de conocimiento, uh-huh, pues probablemente tendría mensajes de intimidación y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Acá lo que se juega mucho en los niveles pues es a otros ámbitos, ¿sí? Que tiene que ver más con las competencias entre iguales, ¿no? Más que en otro ámbito. Es decir, no sé si se han dado cuenta que son muy pocas personas de la UNAM que tienen un gran reconocimiento. En realidad son muy pocas las personas. Uh-huh. Pues fuera de ahí, pues no, nosotros pues damos la clase, si nos atienden los estudiantes, pues es un logro para nosotros, y si no, pues ahí quedó, ¿no? Todo el discurso, o sea, no hay mucho más allá. Y esa condición, pues esa caracterización, pues es la que nos mantiene, ¿no? Con cierto nivel de aislamiento y obviamente pues, no hay tantas posibilidades de crecimiento, desarrollo. Sociología. Para el tema del diseño social tenemos que entender fundamentalmente la sociología. Entonces, esto es muy importante. Fischer hablaba de la sociedad, pero aquí viene algo que es fundamental. En realidad somos grupos sociales o sociedades. Uh-huh. Esto implica, en primera instancia, que no somos iguales, aunque pertenezcamos a la misma especie, sino que somos diferentes. Tenemos diferentes religiones. ¿Por qué? Pues son ejes rectores, depende de dónde nací, ¿sí? Tenemos diferentes creencias, ideologías, conocimientos. Somos, ¿sí? Tenemos muy marcados, ¿no? Las diferencias. Entonces, cuando podemos comprender eso, pues podemos sentarnos a platicar con alguien que no es
que no es como yo. Ujú. Y entonces, en ese sentido, lo que debe o lo que llegaría a parecer es la tolerancia. La tolerancia en el momento en el que comprendo que no somos una sociedad, que no hay que ser de una manera específica para parecer o pertenecer a la excelencia, sino simple y sencillamente pues, somos personas. Me gusta un tipo de música, a otra persona le gusta otro tipo de música, porque esa es su cultura, porque esa es su influencia, ¿sí? Porque ese es el ambiente en el que creció. Pues entonces empieza, obviamente, empezamos a desarrollar el respeto por las demás personas y también empezamos a reconocer que existen diferencias y dentro de esas diferencias también hay problemáticas particulares. ¿Sí? ¿Cuál puede ser una problemática en ese sentido de, pues, no sé, de la gente del suroeste? Pues una problemática es, por ejemplo, la variedad de la alimentación. Pues decimos, es que en el norte son muy grandotes. Sí, lo que pasa es que hacia el norte sí, existe una mayor distribución, primero de la riqueza, y hay más riqueza en general. Si conocen Monterrey, se pueden dar cuenta pues, literalmente en la proyección de la ciudad. ¿Sí? Y conforme nos vamos acercando al sur, la gente es más chiquita y todas esas cosas. Es chiquita porque por herencia, no, porque históricamente han sido grupos sociales relegados que ni siquiera pueden aspirar a la alimentación. Ujú, a una alimentación pues, relativamente balanceada, ¿no? Pues menos a la educación. Y por eso a mí sí me genera cierto ruido, que de repente dicen, no sé, el Tarahumara fundamental se graduó. O sea, pues es una persona más o menos con el mismo tipo de inteligencia que cualquier otro ser humano, punto. Pero sin embargo, el objetivo no es otro más que decirle a la gente, ya ves, si le echas ganas, pues entonces así es como se logran las cosas. No, no, no es de ganas, ¿sí? Son muchos factores, no nada más échale ganas y ya. Y esa es parte del discurso que se ha estado difundiendo durante muchos años, ¿no? Y ahí entramos en conflicto. Es que aquel, porque nada más porque sí, está esperando a que le den. No, no. Se llaman expectativas. No me acuerdo si se los había comentado. Si no tenemos expectativas, pues ¿a dónde vamos a crecer? ¿Cuáles ejemplos son los que tenemos? Vean a su alrededor, yo estoy seguro que tienen muchos y muy buenos ejemplos, pero no toda la gente tiene eso. Ujú. No toda la gente tiene eso. Hay quienes no tienen ni siquiera una oportunidad. Ya más breve, en el pueblo de donde nació mi madre, estuvo ahí encarnado el narcotráfico. Se llevaban a las niñas y a los niños, ¿sí? Para que se involucraran con el narcotráfico. O sea, literal se los secuestraban, o sea, nada de, "Oh, tú quieres pertenecer aquí, pues mira, aquí hay troca". Hay quienes sí se van por eso, pero en la mayoría de los casos, las personas tienen valores, son formados en una familia, tienen empatía, y obviamente no nada más así, vente para acá y ya, no, 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 o sea, la gente se resiste, pero cuando la gente se empezó a resistir, o te vienes o te mato, ¿sí? O mato a tu familia. Y entonces pues, terminan yéndose los chavitos. Son situaciones bien complejas, ¿no? Que no tienen nada que ver con nuestra realidad, ¿sí? Que ni siquiera yo conozco así de manera frontal. Lo conozco a través de conocidos, ¿sí? Que cuando llego a ir allá, pues, te platican, pues a fulano tal se lo llevaron, ¿sí? Me consta, no me consta, pero sí es una dinámica que se mantiene. La diferencia que vamos a encontrar entre los conocimientos, ya les dije, ¿no? Es desde el punto de vista de la sociología. La sociología se divide en sociología clásica, sociología moderna o contemporánea. La sociología clásica va a tener una diferencia muy importante en relación con la sociología moderna. La clásica va a ver el fenómeno en general. Es decir, por ejemplo, Smith. Son solo ejemplos, ¿eh? Smith, la riqueza de las naciones. Explica, ¿no? El libre mercado, pero también dice, cuidado porque la gente es deshonesta, ¿eh? Lo que nos enseñan de manera general es que Smith habló de los mercados y de la apertura. Eso es lo que se nos enseña en las escuelas. Pero no nos dicen que Smith dijo, cuidado que la gente es deshonesta.
Y entonces manifiesta que existe una división del trabajo, pero que también en esa división del trabajo, que es lo que va a impulsar a la revolución industrial, hubo sobreexplotación. Hay muchas personas que son fieramente explotadas, ¿no? Esto lo vamos a conocer abiertamente desde el pensamiento de Carlos Marx. Uh-huh. El gran problema de sociedades como la nuestra, no de todo el mundo, ¿eh? No podemos decir que pasa lo mismo en África porque no existe el mismo nivel de riqueza que en nuestro país y en algunas naciones de Centroamérica o Sudamérica. ¿Sí? El gran problema es la distribución de la riqueza. ¿Qué hicieron los países nórdicos? Distribuyeron la riqueza. ¿Sí? Aquí nos enseñaron eso. Cada quien gana de acuerdo a su esfuerzo. Eso es completamente falso. Si ustedes hacen una entrevista a cada quien, una entrevista al corazón directamente, una entrevista a la verdad de cómo se consiguieron diferentes puestos de trabajo, van a encontrar diferentes versiones menos por talento. Eso es muy importante. Uh-huh. Y entonces crecen, ¿sí? Se desarrollan en esos ámbitos creyendo que se merecen las cosas, ¿sí? O sea, se las ganaron aparentemente, pero además de que se las ganaron, entre comillas, que se merecen. ¿Sí? No sucede, evidentemente, en otros ámbitos. Existe, lo vamos a ver así muy rápidamente, el, la presidenta de Corea la metieron a la cárcel por corrupción, nepotismo, por meter a trabajar a su amiga, sin haber pasado un proceso. ¿Sí? Y esas son parte de las leyes que tuvieron que aplicar precisamente para tratar de erradicar la corrupción en Corea del Sur. ¿Sí? Son medidas muy severas, son medidas muy, muy graves. ¿Sí me explico? En este país algún día veremos en alguna situación así a algún expresidente, no por el tipo de nación. Uh-huh. Tenemos en la cárcel a alguien que se robó una botella de agua. ¿Sí me explico? Y no a quien ha saqueado, ¿no? Duramente. Y aquí es donde, obviamente, pues no se concibe. Pues el profe está hablando, pues es un chairo, ¿qué significa chairo desde el punto de vista? Pues es pobre, está mal alimentado, no sabe, no ha estudiado, no se ha esforzado, tiene resentimiento social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Sin conocerme. ¿Sí? Y la desacreditación, esa es evidentemente pues, una de las formas más fáciles de jamás entrar en la discusión. ¿Cómo salgo de una discusión? Te desacredito. Entonces que eres naco, eres chairo, no sabes. ¿Sí me explico? Seguramente votaste por el peje. ¿Sí me explico? No, eso no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Para eso funcionan precisamente los números. Los números lo que nos permite es entender que existe una realidad. La realidad se ve fríamente en los números. Uh-huh. Y a partir de esos números podemos identificar las diferentes problemáticas. ¿Sí? El ascenso de la cosmovisión científica que asistió al proceso de secularización. Es decir, cómo se va a explicar los diferentes fenómenos dentro del ámbito espiritual desde la ciencia. ¿Es posible vincularlo? Pues bueno, lo que va a decir Conte, pues, no tiene por qué haber una discusión, una pelea. Si te late la ciencia, pues está chido. O sea, si te late la religión, está bien. Sí me explico. O sea, no hay que ir hacia ningún lado. O sea, ¿de qué me sirve ganar en una discusión absurda? Es que no lo puedes demostrar científicamente. Pues no, tampoco se puede demostrar científicamente lo otro. Sí, de verdad, o sea, ya te moriste y regresaste y viste que no hay nada. Sí me explico. O sea, son situaciones que evidentemente se van construyendo, cada quien se aferra, ¿sí? Y la parte religiosa, pues tú te vas a morir, te vas a ir al infierno, ¿sí? Y cada quien se va a aferrar a sus puntos de vista. Y a lo que tenemos que llegar es ¿piensas diferente? Pues está bien chido que pienses diferente, ¿sí? Porque eso precisamente es lo que nos vuelve humanos. Cometer errores es lo que nos vuelve humanos. Ujú. Y asistir a las demás personas pues, es básicamente lo que nos vuelve humanos. Si no podemos comprender eso, pues jamás vamos
a poder resolver absolutamente nada. Y este es el enfoque global, el tema visto desde lo global. En la sociología contemporánea va a haber una división ya de las problemáticas. ¿Sí? Con la fragmentación es como cuando se fragmentó el conocimiento. Primero filosofía y después se fragmenta. El problema de la fragmentación es que no podemos ver el total de la realidad y por eso nos ensimismamos en ciertas temáticas. Es que el arte es lo más importante. No, todo es importante. La cultura es lo más importante. No, todo es importante. ¿Sí? Es importante el médico, es importante la psicóloga, ¿sí? Es importante la científica, es importante el campesino. ¿Qué tan importante es el campesino? Desde los producen el alimento. ¿Sí me explico? Y no tiene un grado de prestigio el campesino en este país. Los gringos sí, es el farmer, ¿no? Que no anda que no anda jalando a su burrito, ¿no? Este cabrón llega, perdón la expresión, está ganando la pasión. Llega en su camionetota, ¿no? Hay quienes llegan, obviamente, en helicóptero. Hay diferencias significativas entre uno y otro. ¿Sí me explico? Entonces, la sociología clásica es muy importante por eso, que nos ayuda a visualizar un problema, ¿sí? En su momento, desde luego, ¿no? Aquí 1917, perdón, ¿sí? Como el suicidio, un problema que en los últimos años se ha agudizado. Me comentan que no tienen bien establecida, pero entre un 200 y un 300%. Qué grave, ¿no? Que tengamos un problema de esta naturaleza. ¿Cuántos estamos atendiendo, por ejemplo, es ese problema? Cuando el Estado se está enfocando a ese problema. Es un problema de quienes se quitan la vida, no, es un problema social. Porque al ratito va a ser alguien cercano a nosotros, si es que no ya fue alguien cercano. Es un problema social, ¿sí? Y que viene con estas inconsistencias de la realidad. Yo veo y tienen razón, tienen un montón de presión ustedes. También yo, les he dicho, pertenezco a su misma generación. Tenemos un montón de presión, pero más ustedes, porque al final de cuentas nosotros crecimos más con el latigazo, ¿sí? Y eso, pues, sí, la verdad, sí te va curtiendo y hay cosas que no las ves tan graves, pero usted sí, y para ustedes es lo más grave del mundo, y tienen toda la razón, ¿no? Pero no estamos viendo, ¿sí? El problema como general. Sí, ay, pobrecito, y ya, se acabó. Pues, pobreteando, pues, no estamos solucionando, ¿sí? Por eso tenemos que construir ese tipo de diseñador. Ese que no me había preguntado, ¿no, Diana? Ese que esté ahí, como el artista que menciona, que sí menciona, que ese sí lo identifico, que menciona Guillermo, ¿no? Que lo agarran, lo entambaban por andar ahí de revoltoso. Sí, ese periodista, ¿no? Los Flores Magón, lo habrán escuchado, la Revolución Mexicana. Ujú. Y pues bueno, todo el tema, lo íbamos a revisar, si tienen algún tiempo leer algo de Durkheim, denle una checada. Es un tema muy delicado, por supuesto, ¿no? Generacionalmente, para todos los que estamos vivos en este momento, es un tema muy, muy, muy delicado. Ujú. Entonces, es por tiempo, ¿eh? No es por otra razón, no es porque no podemos hablar. Problemas sociales. Sale, nos vamos. Si ustedes buscan en internet, van a encontrar esto. ¿Para qué son los niveles socioeconómicos? ¿Para qué se estudian? Bueno, debe de haber, obviamente, otros enfoques. Pero lo primero que encontré es que se estudian los niveles socioeconómicos para vender. Ujú. ¿A dónde vamos a vender? ¿Qué chacha? ¿Sí me explico? Nuevamente, no tengo ningún conflicto con la publicidad ni la mercadotecnia. Tengo que aclararlo, ¿sale? Todo el tiempo que sea necesario lo tengo que aclarar. Es importante, sí, porque no tendríamos este nivel de comodidad. Ujú. El problema es cuando rebasamos ya esas condiciones de consumo. Entonces, van a encontrar artículos y estudios. Esto es divino. Perdónenme, me gustan mucho, me apasionan mucho
las gráficas, los datos y todas esas cosas, porque se observa lo que está sucediendo en un momento específico de nuestra sociedad, ¿no? Y llegamos, entre muchos otros datos, este es el que vimos la semana pasada. La Asociación Mexicana este, de Agencias es la que se va a encargar de hacer este tipo de investigación. Y llegamos a esto. Entonces, cuando hacemos este comparativo, yo no me les puse un numerito. Por supuesto que no, tal vez en la clase B, tal vez sí sean 200, algo así. Si no, por ahí búsquenlo, lo van a encontrar. Todo eso sí existe, ¿eh? Esos datos sí están ahí a la mano. Ujú. Vamos a poner nuevamente el numerito, recordemos por qué estamos llegando a esto. Y recordemos esto aquí. Ah, si nosotros lo vemos así, sin este numerito, entonces decimos, ah, pues mira, aquí le invierten más la comida. ¿Qué está pasando? Entonces sí son flojos, ¿no? No le echan ganas. ¿Sí me explico? Pero cuando ves, entonces, de 200 esto, o póngale 100, póngale 100. Claro que no, ¿eh? Pero vamos a ponerle 100. 100 a 10, nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia impresionante. Ujú. Son 5,200 pesos. Aquí y acá siguen siendo, no, son 25,000 pesos. Ujú. En términos, puede ser el ingreso de una familia, ¿eh? Si acá por clase social tal vez sean dos o tal vez tres, aquí podrían ser cinco. También hay datos estadísticos que entre menos ingresos hay más familia. Si las razones son múltiples, es porque no tuvieron tele, decían antes. No, no, no es por eso. Influye la religión, influye incluso la idea, ¿no? Ah, cuando crezca mi hija, cuando crezca mi hijo me van a ayudar. Sí, eso pasó mucho durante en el tiempo en el que la mayor parte de la población estaba en el interior de la República, ¿no? En los pueblos. Entonces sí existía esa idea, ah, pues crece, me ayuda y ya me alivian un poco, ¿no? Va a ayudar a sus hermanas, hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, esto es algo muy importante. El problema que se va a presentar en sociedades como nosotros es la diferencia salarial. Si ustedes buscan diferencias salariales en países como Alemania, Finlandia, Francia, Dinamarca, si tienen algún día tiempo, vean esto. Ujú. No es tan obsceno como lo que sucede aquí. Ah, pero es que él estudió licenciatura y luego una maestría. Sí, pero él produce alimentos. ¿Sí me explico? Entonces decimos, ah, es que traemos una reminiscencia de la ilustración. ¿Quiénes iban a la escuela? La gente pudiente. ¿Sí? Y entonces se queda esa reminiscencia. Entonces yo me construyo a través de ese perfil de respeto y casi casi de, este, de título nobiliario obteniendo esos cartones y se construye esa idea entonces del estudiante, ¿no? De los grados académicos. Sin embargo, en términos de servicio, de productividad, lo vamos a encontrar también en otros ámbitos. O sea, claro, un profesor, por ejemplo, un médico, ¿sí? Una psicóloga, una abogada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un campesino, pues en general, funcionamos y servimos a las personas, ¿no? Las personas estamos y vivimos en sociedad para servir. ¿Sí? ¿Qué, Esta es una pregunta, ¿no? Muy de la onda de la propaganda. ¿Y cuál considera que es el principal problema del país? Entonces, esto es percepción, ¿sí? La inseguridad.
Es un problema muy grave, definitivamente, es un problema muy grave, pero si esto no existiera, sí, no tendríamos muchos de estos problemas. Ujú. Y fíjense, por ahí estaba hablando de que se va a subir el aguinaldo de 15 días a 30 días. Quienes chambean les va a tocar más lana. Y empiezan a cuestionar, ¿qué no merecemos tener una vida decente? Pues a veces me hacen dudar de que no merezco de vez en cuando comer carne, que no merezco comprarme a veces unas botas de cierta calidad, porque a veces sí tiene que ver la calidad con el precio. ¿Sí me explico? Como que yo no merezco irme a veces a la playa. Solamente algunas personas sí lo merecen. ¿Sí me explico? Por eso viene toda esta competencia. Toda esa competencia, pues lo que sigue haciendo, es en el sentido de lo rancia que es, lo que sigue haciendo es fracturar. Mantiene esa fractura. Nos envidiamos, nos codiciamos, sentimos que tenemos que estarle ganando a todo el mundo todo el tiempo, y cuando no ganamos, pues nos frustramos. Entonces, eso es lo que nos está generando pesadez, ¿no? Más otros hábitos que tenemos, ¿sí? Una persona muere de hambre cada 4 segundos. Organizaciones humanitarias en todo el mundo, ¿sí? Y esto no es, por favor, no carguen con esto. Esto no es para, a ver, ya ven, ¿sí? No, esto es, vean que existen realidades distintas, nada más es para eso. Porque nos preocupemos, no se va a acabar el hambre, vamos a resolver el problema del agua en otras partes del mundo. Ujú. Vamos a ver un par de videos, ya casi nos acaba el tiempo. Si nos queda tiempo, pues vamos a comentar algunas cosas más. No bajes la manita, Yalealdi. We decided to conduct an experiment and created 2 absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community, but the world she ends up living in depends on you.
Teach your children what they've taught you. Y entonces, muchas de las cosas que nos vamos a tener a nuestro alrededor son constructos sociales. No necesariamente somos así. De hecho, ustedes ven en general los grupos pequeñitos, se van juntando. Pero es precisamente el ambiente o los ambientes sociales los que nos empiezan a distanciar. Geraldine, por favor. Gracias. Bueno, principalmente antes del video quería comentar lo mismo que nos decía de que no servía, pues básicamente nada que te preocupes si no te vas a ocupar, ¿no? De estos problemas como el agua, la pobreza, el hambre, etc. Pero siento que igual, al menos en nuestra cultura mexicana, tenemos muy arraigada esta forma de ser tan conformistas y de decir como de, no, pues es que si yo lo sigo haciendo, nadie más lo va a hacer, entonces ¿de qué sirve que yo haga un cambio, no? Y en general siento que es esta mentalidad la que no nos deja avanzar porque, pues sí es muy obvia, ¿no? Que todas las personas son muy conformistas o incluso con lo que decía de que cosas que tal vez no deberían ser un lujo se toman el lujo, ¿no? Como pues, comer de cierta Sí, manera o alimentarse de alimentación, ¿no? definitivamente. Y ajá, entonces como que es algo triste, pero también pues siento que tiene mucho que ver obviamente con la pues vas a cualquier otro lado y lo que es pobreza acá, o lo que es ser rico acá, perdón, allá es algo normal, completamente normal, ¿no? Y ya con lo de los niños, bueno, Ujú. el video de los niños también quería comentar que, pues, no sé, a mí me pareció un poquito extraño porque yo recuerdo cuando iba en la primaria y había pues niños con discapacidad, pero en mi caso recuerdo que todos eran malos con esas personas, ¿sabes? Eran como groseros, a pesar de que éramos niños muy chiquitos, ¿no? Era como de es diferente, pues está mal, ¿no? Solamente por ser diferente. Yo siento que también es parte de la cultura, porque aquí, incluso más en la Ciudad de México, existe muchísimo racismo y discriminación en general, y siento que por eso también como que de chiquitos nada más vemos algo distinto y ya lo rechazamos. No sabemos por qué lo estamos rechazando, pero es diferente, entonces ya no empata con nosotros y hay que hacerlo para allá. Mencionas algo, bueno, de muchas cosas interesantes, la cuestión del fenómeno cultural, ¿no? Y de ahí, cuando llegamos al tema de la cultura, ahorita me hiciste recordar, Geraldine, vamos a platicar qué diablos pasó en los otros países para que sí pudiera suceder, ¿no? En ese sentido, ¿no? Los diferentes cambios, que es algo que me parece muy importante. Muchísimas gracias, Geraldine. Perdóname que ya no comente más cosas, hablas de muchas cosas que podríamos ahondar y profundizar. Nada más que ya también se nos acaba el tiempo y no quiero quitarles más del tiempo que quedamos, ¿no? Para cada sesión. Aprecio mucho tu intervención. Guillermo, por favor. Yo quería comentar sobre pues este video de los niños, justo como lo que hablaba del rechazo a la diferencia o a lo que es diferente. Y creo que hasta, no sé, últimamente, o sea, pues en forma de chiste o de meme, o he visto un montón pues de videos o de imágenes en donde describen o como que dan a entender que las personas con ciertas, pues, como no sé, como incapacidades o discapacidades, no estoy. Dicen que es eh, discapacidad. Las mismas personas dicen, es discapacidad. No tienes por bueno, si no tenemos con, por qué sentir algo. Ajá. con ciertas discapacidades, como que, no sé, la describen como, no sé, violentas o he visto un montón de imágenes que se supone que tienen que ser como memes, como videos, en donde pues dan a entender que la gente con síndrome de Down o los niños con síndrome de Down pegan, ¿no? O sea, como que son agresivos o violentos, cuando en realidad, pues probablemente son casos aislados en donde si llega a ocurrir eso. Aparte, hay personas que no tienen ninguna discapacidad y también son agresivos. O sea, creo que pues solamente es cuestión de como que ven algo que tal vez una persona con síndrome de Down hizo, que puede ser como tal vez como normal, como golpear a otro niño,
pero simplemente porque alguien con síndrome de Down lo hizo, ya se queda como ese estigma de no, es que la gente con síndrome de Down es agresiva, o bueno, los niños con síndrome de Down son violentos, pero si otro niño sin síndrome de Down lo hubiera hecho, como que, pues están jugando, ¿no? O se lo adjudicarían a cuestiones de otra naturaleza, ¿no? Como lo que mencionaba Geraldine. Me llamó mucho la atención lo que mencionaba, ¿no? En relación a en mi escuela, si eran medios gandallas con los niños, y sí, tiene razón en ese sentido. Sí, tiene que ver la cultura, ahí estaban hablando en inglés y pues, ya nos daban la explicación, ¿no? Del fenómeno. Y, Es y cierto. sobre lo que, o sea, y también quería comentar igual sobre lo mismo que comentó Geraldine, de que nos dijo que no nos sintiéramos mal por estas campañas, o bueno, por estas notas que salen de que se está acabando el agua o que no hay comida. A mí me pareció también importante como ese comentario porque culturalmente somos como una cultura muy solidaria pues, con otra gente, ¿no? Sí, sí, Entonces, como que no, nos hacen sentir muy culpables de estos temas. Entonces, creo que fue muy importante como ese comentario que hizo de que no nos sintiéramos culpables por estos artículos que nos estaba mostrando. sí, no vayan a cargarse en nada de esto, ¿eh? Eso muchas gracias, Guillermo, ¿eh? No sé si quieras comentar algo más. No, 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 sería todo. Muchísimas gracias. Sí, no carguen con nada de esto, ¿eh? O sea, no, no, no. Cargar con nada de eso funciona, ¿no? Pues, tratar de contribuir en lo que podamos, me parece que iría por ahí. Bueno, vamos rápido, ¿no? Ángela Luna va a proponer una chaqueta que se vuelve tienda de campaña, ¿no? Fue enviada, si mal no recuerdo, a Grecia, o sea, a donde las enviaron, y pues bueno, es una aportación desde el diseño de modas. El bajo, obviamente, es muy, muy, el bajo, el precio es muy bajo, y pues bueno, hay una serie de elementos. Los que generalmente se van a distinguir mucho más son del orden industrial y arquitectónico, pero en términos de comunicación, pues bueno, está el caso del metro, la señalética y que va a hacer que la gente nos formemos, que lo único que hicieron fundamentalmente es decirle a la gente, fórmate y se acabó. Dejaron ahí las señaléticas y la gente nos empezamos a formar. Y es ahí donde yo tengo gran esperanza en el aspecto cultural, ¿no? Lo que mencionaba Guillermo, somos solidarios. Efectivamente tiene toda la razón Geraldine, sí hay varios aspectos muy graves en torno a la cultura, pero mi esperanza queda radicada precisamente en otros elementos que sí podemos ver, ¿no? Que sí somos solidarios, o sea, ciertamente sí lo somos, el individualismo del modelo sí nos ha pegado, pero yo estoy seguro que hay reminiscencias todavía importantes en la sociedad, ¿no? Entonces nos podemos formar, nos podemos organizar, sí, aquí están los nombres de quienes participaron. Aquí está los diseñadores, diseñadora, diseñador, y aquí está la idea del investigador del Instituto de Investigaciones Matemáticas, ¿no? De la UNAM. Entonces, te das cuenta que obviamente les puedo pedir un par de minutos más. Ya estamos en el límite del tiempo. No hay ningún problema. Si alguien se tiene que ir, obviamente no tengo ningún inconveniente. Nada más porque no quiero tomar ya más tiempo. Si pueden, por favor, reaccionen, y si no, ya para despedirme de ustedes. Solo 2 minutos. Guillermo dice que sí, ¿alguien más puede? ¿Pueden? Bueno, si alguien se tiene que desconectar, pues muchas gracias. Daniela, gracias, gracias, muchas gracias. Vamos muy rápido, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, lo tenemos, ¿no? Industrial, ¿sale? Arquitectónico, ambiente, urbano, etcétera, ¿no? El diseño es impresionante en todos los sentidos. ¿Sí? Comunicación. Son campañas. El problema de las campañas de comunicación que llegan a fracasar en este rubro es porque se lanzan en la fecha de la conmemoración y se acabó. Ese es el gran problema. Con esto voy a terminar hoy. A esto quería llegar. Es una campaña que se llamó así, se tituló así, Mistakes, pero es una campaña que le ha dado seguimiento. Son 80 y tantas personas muertas al año por accidentes de tráfico en Nueva Zelanda. Estadísticamente, pues es muy chiquito, pero obviamente
depende de la nación el tamaño de su problema y obviamente de su realidad. Para alguien de Nueva Zelanda, pues es un problema extremadamente grave. También aquí, por supuesto, pero en términos numéricos, pues es mucho más grave. Obviamente aquí en México, pero el enfoque es lo más importante. Hay un trabajo directamente de la Agencia de Transporte de Nueva Zelanda, del gobierno de Nueva Zelanda, y entonces se ponen a chambear. Lanzan una serie de campañas. Esta campaña en particular, no les quiero decir inventar el número. Tenía el número, se me olvidó, lo busqué, no lo encuentro. Hay una reducción, si mal no recuerdo, más que significativa de accidentes, de por ahí del 50% de accidentes. Siempre les digo, si se reduce, ¿sí? Y con esa reducción se evitó que una persona muriera, para mí es una campaña exitosa. Si es más, pues maravilloso. ¿Sí me explico? Y entonces hay actualmente un trabajo para erradicar, fíjense nada más, erradicar el problema de los accidentes de tránsito. O sea, erradicar las muertes en accidentes. Que obviamente pues, si vamos a morir, que sea de otra cosa. Pero si eso se puede contener, perfecto. Sí, no borré esta, perdónenme. Nada más es... Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Entonces se construye el mensaje en un ámbito de empatía, ¿no? Y donde el factor emocional queda dirigido hacia el chavillo que se encuentra ahí. Dice, pues, las personas cometemos errores y entonces cuando tienes, en mi caso, ¿no? Tengo a mis niñas, pues obviamente pienso mucho en eso. En que si cometo un error o si alguien comete un error, pues alguien podría salir lastimado. El impacto de la campaña, dejen los premios, o sea, no sé cuántos premios, eso es lo que menos importa. Ujú. Lo que importa es el impacto que tuvo a nivel social y que de por sí venía toda una serie de campañas y que se mantiene el Estado de Nueva Zelanda trabajando en reglamentaciones, en cuidado de las carreteras, en cuidar que se respeten los niveles de velocidad. Y lo que están buscando actualmente, eso es lo último que encontré, es llevar a cero el tema, ¿no? Probablemente jamás lo lleven, pero es un gran objetivo. ¿Sí me explico? Y como les digo, si hay la actuación de los diferentes actantes, pues obviamente se pueden resolver muchas cosas. Las campañas de un día, de una semana, ni siquiera de un mes sirven. Las campañas deben ser constantes y deben de tomarse, atacarse, verse, analizarse, estudiarse y aplicar soluciones desde diferentes ámbitos. Efectivamente, la parte que nos corresponde es la comunicativa. Y dentro de la comunicación ante problemáticas como por ejemplo que acabamos de ver, pues es mantener la comunicación y refrescar los contenidos. Bueno, muchísimas gracias de verdad por su atención, gracias por sus participaciones. Nos vemos la siguiente semana con nuestro siguiente tema que es el de educación. ¿Vale? Que tengan una excelente tarde, nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias Nos a ustedes. vemos, profe. Hasta luego. Gracias, muchas Nos gracias. vemos, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.